Los precios del petróleo subieron rápidamente, causando que el mercado de valores se desplomara. Si lees las noticias financieras, dicen que la caída del mercado se debe a un ataque en los Emiratos Árabes Unidos. La Reserva Federal lo mencionó la semana pasada, así que no hablaré del Medio Oriente. Quiero hablar de cómo esto afectará tu economía, tu bolsa y tu dinero. Desglosemos. El miércoles, el Banco de la Reserva se reunió y tuvieron la reunión más dividida desde los años 90. ¿Por qué? Porque ahora hay varios miembros del Banco de la Reserva Federal que están en desacuerdo entre sí. Eso no es algo normal en el Banco de la Reserva Federal. La razón es que algunas personas en el Banco de la Reserva Federal dicen que la economía necesita estímulo. Otros en el Banco de la Reserva Federal dicen que no se preocupen por la economía, que hay que salvar nuestro dólar. Y la razón por la que eso importa es que la forma en que ahorras el dólar y la forma en que estimulas la economía son dos métodos completamente diferentes y opuestos. Cuando la economía enfrenta dificultades, como estamos observando ahora según el Banco de la Reserva Federal, estimular la economía implica generar inflación. ¿A qué me refiero? Cortas las tasas de interés y generas dinero. Al bajar las tasas de interés, se vuelve más barato pedir dinero prestado, lo que normalmente incrementa los precios de los productos. Imagina esto, si las tasas de hipoteca bajan al 3% mañana, todos querrán comprar casas, habrá más competencia y eso aumentará los precios de las viviendas. Así es como se genera la inflación. Más dólares en la economía, los precios suben. Por el otro lado, hay más inquietudes sobre la inflación. Recibimos un nuevo informe de inflación del que hablaré en un momento que revela que la inflación es mucho peor que hace unos meses. Ahora, debido a la inflación, varios miembros de la Reserva Federal expresan la necesidad de proteger el dólar y combatirla. ¿Cómo? Aumentando las tasas de interés y retirando dinero de circulación. Bueno, eso es exactamente lo opuesto a lo que se hace para ayudar a salvar una economía en desaceleración. Y ahí es donde comenzamos a ver más división en cómo vamos a cuidar la economía y el dólar, especialmente porque el 15 de mayo, el actual presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a renunciar y será reemplazado por alguien llamado Kevin Warsh, quien fue nombrado por el presidente Trump. Y no sabemos exactamente qué va a hacer. Trump dice que va a bajar las tasas de interés de manera agresiva, pero no estamos seguros de lo que hará. Y ahí es donde hay mucha incertidumbre. Y a la bolsa no le gusta la incertidumbre. Así que vamos a profundizar un poco. Quiero hablar de la inflación, porque si miras a tu alrededor, los precios están subiendo. Debido al conflicto en Medio Oriente, sube el precio del petróleo y como consecuencia se incrementan los costos de la gasolina y los alimentos. Afectan el costo de la gasolina, afectan el costo del diésel. Un aumento en los precios del diésel implica mayores costos de envío. Mayores costos de envío encarecen el transporte de alimentos de la granja al almacén o tienda. Y el alza del petróleo eleva los costos de fertilizantes y agrícolas, resultando en comestibles más caros. Recibimos un nuevo informe sobre la inflación, que en el primer trimestre de 2026, los primeros 3 meses de 2026, la inflación PCE, que es como le gusta medir la inflación al Banco de la Reserva Federal, se situó en 4.3%. Para poner eso en perspectiva, a finales de 2025, era de 2.7%. Lo que implica, sí, hemos visto un gran aumento en esta inflación PCE, pero eso no es todo. El motivo por el que la inflación PCE es un dato muy interesante es que considera la inflación en nuestra economía, excluyendo los costos de alimentos, sin contar los costos de energía. Bueno, ¿dónde estamos observando los niveles más altos de inflación? La comida y la energía. Así que el indicador de inflación favorito del Banco de la Reserva Federal, PCE, no considera los costos de alimentos ni de energía. Y dice que la inflación ha aumentado significativamente en solo los últimos meses. Bueno, si agregas la inflación en energía, que es el gas, y al añadir la inflación en alimentos, tus compras, puedes ver cómo la inflación se vuelve un problema más grande. Por cierto, todas estas son cuestiones que hemos discutido en Market Briefs. De nuevo, Market Briefs es mi boletín gratis para inversores. Cada día, mi equipo desglosa la actualidad económica de vivienda, bolsa, cripto y mercados globales en un boletín divertido y fácil de leer que leen miles de inversores cada mañana. Y al registrarte en Market Briefs, también obtendrás acceso a mi masterclass de inversión sin costo, donde desgloso cómo puedes empezar como inversor y descubrir oportunidades de inversión ocultas antes de que aparezcan en los titulares.
Te enseñaré el esquema exacto que mi firma y yo empleamos para investigar oportunidades de inversión. Así que si deseas ver la masterclass de inversión sin costo y obtener el boletín de Market Briefs, solo tienes que registrarte y tengo ese enlace para ti en la descripción. Así que profundicemos un poco más porque vimos lo que sucedió en las noticias donde hubo un ataque en los Emiratos Árabes Unidos y eso fue lo que luego disparó los precios del petróleo. ¿Qué implica eso? Cuando los precios del petróleo aumentan, eso impacta los precios de la gasolina, impacta el precio del diésel y todo lo demás. Lo que indica que la inflación podría empeorar. También vemos los efectos de esto en la economía. Spirit Airlines. Pues una razón por la que fallaron no es la única razón. Ya tenían muchos problemas financieros, ya estaban en quiebra, pero una de las razones fue mayores costos de combustible. Bueno, mientras los precios del petróleo se mantienen altos, ese efecto en cadena en la economía sigue afectando a más personas. Los precios de la gasolina han subido en muchas áreas del país. Aquí en el área metropolitana de Detroit, en la última semana o dos, los precios de la gasolina pasaron de $3.99 por galón a $4.99 por galón. Estos no son los números reportados, solo es lo que veo al ir a la oficina. Así que los precios del petróleo afectan varias partes de la economía, lo que significa que la gente tiene que gastar más para comprar. Y eso es relevante porque nuestra economía funciona con el gasto. Cuanto más dinero gastas, más dinero gana otra persona. Si entras a Chipotle y compras todo, compras el guacamole extra, compras la carne extra, ellos ganan más dinero. Los dueños se enriquecen. Chipotle puede abrir más sucursales. Pero si dices en Chipotle que gastaste todo en gasolina, no puedo comprar un tazón de Chipotle. Bueno, ahora no tienen la capacidad de crecer y expandirse. De hecho, podrían verse obligados a reducirse, contratar menos personas, cerrar tiendas. Esa es la inquietud, porque ya estamos enfrentando un problema de inflación. Muchos estadounidenses ya viven de cheque a cheque. Y están usando tarjetas de crédito solo para sobrevivir. Por eso rompimos un nuevo récord de deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos. Bueno, ahora suma eso al hecho de que los precios de todo están subiendo. La inflación fuera de la energía y el combustible ha aumentado mucho más que hace unos meses. Así que, cuando el costo de vida aumenta, eso implica que las personas deben gastar más dinero en todo. La gente tiene menos dinero para gastar libremente. Tienen menos posibilidades de aportar a la economía. ¿Por qué es relevante? Porque eso puede impactar el mercado bursátil. Porque el mercado de valores es donde la gente va a predecir y a invertir dinero basado en donde creen que estará la economía en el futuro. Y eso es lo que debes prestar atención. Ahora, muchas personas aquí se asustan y dicen que, vamos a ver una gran recesión, no inviertas tu dinero, solo guarda tu dinero lejos de las inversiones. Pero esa no es la manera en que quiero que lo pienses. Y quiero que lo veas realmente como lo hace Wall Street. Porque la verdad es, hay oportunidades en cada mercado. Hay oportunidades en el dolor. Hay oportunidades en el crecimiento. Hay oportunidades en el auge. Y algunas de las mejores oportunidades surgen cuando los mercados descienden. En 2026 tuvimos mucha volatilidad en los mercados. Al iniciar los ataques en Medio Oriente y atacar a Irán, Estados Unidos provocó la caída del mercado de valores. Bien. Después, días o semanas después, el mercado bursátil rompió récords. Así que cuando ese mercado se hundió, creó una gran oportunidad de compra para las personas que entraron y aprovecharon esa volatilidad para adquirir acciones cuando estaban a buen precio. Volvamos un poco antes. A principios de 2026, Estados Unidos atacó y entró en Venezuela y capturó al presidente de Venezuela. ¿Qué pasó? El mercado se cayó. De nuevo, esa caída ofreció una buena oportunidad de inversión en el mercado de valores. Para los que saben invertir que aprovecharon las malas noticias y compraron acciones en rebaja. Volvamos a 2025. En los primeros meses de 2025, Trump llegó a la Casa Blanca. Declaró aranceles en febrero de 2025. Cuando se anunciaron los aranceles en febrero de 2025, el mercado se hundió. Eso generó otra buena oportunidad de compra porque días después de que se anunciaron los aranceles, el presidente Trump detuvo esos aranceles. Y el mercado se elevó a nuevos récords otra vez. Luego, en marzo, un mes después, el presidente Trump reanunció los aranceles y los hizo más severos que en febrero. La bolsa se hundió aún más. Esto fue una gran oportunidad de compra para los que saben de finanzas, comprando cuando los mercados estaban bajos.
Pero días después, Trump pausó esos aranceles y los mercados alcanzaron nuevos récords. Después vino abril. Y en abril de 2025, el presidente Trump proclamó el Día de la Liberación. ¿Lo recuerdas? El Día de la Liberación fue una nueva ola de aranceles, no solo para unos pocos países, sino para países de todo el mundo. Eso causó la venta más veloz en el mercado de valores, no solo en Estados Unidos, sino globalmente, desde la pandemia. Esto generó una gran ocasión para comprar. 3 ocasiones en los primeros meses de 2025. Unos días tras el Día de la Liberación, el presidente Trump volvió a detener los aranceles. Y la bolsa alcanzó nuevos récords históricos. Así que lo que quiero que entiendas no es que los mercados siempre se recuperarán en cuestión de días, sino que si tu objetivo es ser inversor, tu meta es poseer buenas inversiones a largo plazo. Así que si quieres tener la economía o inversiones adecuadas durante 10, 20 o 30 años, lo que ocurre en un periodo de 6 meses o incluso 2 años no es relevante. Y en esas situaciones, cuando hay una caída del mercado, en esas situaciones, cuando hay un colapso del mercado, en esas situaciones, cuando hay una recesión, ofrecen algunas de las mejores oportunidades de compra porque te permiten adquirir buenas inversiones a un precio más bajo. Por eso siempre digo que en tiempos de recesión surgen más millonarios, ya que quienes saben invertir compran activos a precios más bajos y obtienen ganancias. Pero aquí está el problema, y te lo digo, por experiencia en YouTube. He estado invirtiendo por un tiempo prolongado. 2011 fue cuando empecé a invertir. Pero 2020 fue la primera vez que estaba creando contenido en YouTube, mientras experimentábamos una caída real. Y durante la caída del mercado en 2020, estaba creando videos sobre por qué compraba y por qué esto es probablemente una buena oportunidad de compra. No sé qué pasará en el futuro, pero según la historia, sabemos que las caídas del mercado suelen crear buenas oportunidades. Los comentarios que me llegaban eran Jaspreet, has perdido la razón, la economía está en crisis, va a colapsar, ¿por qué querrías invertir tu dinero? O B, espera hasta que llegue al fondo, espera a que la situación se agrave, espera a que colapse del todo y luego compra cuando esté al 80% de rebaja. Así que mi respuesta fue que no sé cuándo será el fondo, cuánto durará o qué ocurrirá mañana. Así que solo compraré en etapas mientras baja y a medida que los mercados caigan, compraré más intensamente a medida que baje. Lo que no esperaba, aunque tengo una compañía entera, Briefs Finance, que se especializa en estudios financieros, no tenía idea de la magnitud. La Reserva Federal iba a imprimir dinero y aumentar el mercado de valores. Así fue. En 2020 vivimos la mayor caída en la historia del mercado de valores, superando la Gran Depresión, a luego el auge más veloz del mercado de valores en la historia, ambos en el mismo año. Por eso intentar predecir el mercado no funciona y no tienes que prestarme atención. Lo sé, soy solo un tipo más en YouTube. Escucha a Warren Buffett. Él habla de eso todo el tiempo. No persigas acciones. Ten temor cuando otros son ambiciosos. Sé ambicioso cuando otros tienen temor. Y no intentes adivinar el mercado. Estar en el mercado supera a adivinarlo. Si buscas el fondo perfecto, nunca lo alcanzarás porque nadie sabe si el mercado descenderá mañana. Nadie tiene idea de cuánto tiempo durará una baja. Nadie sabe cuándo comenzará una recesión. Nadie sabe cuánto tiempo los mercados seguirán en alza. Nadie lo sabe. Todos tienen una predicción. Cada persona en el mundo tiene una idea que quiere compartir sobre lo que sucederá mañana. Pero quienes te dicen lo que va a pasar simplemente te están mintiendo. No tienen idea. Todos tienen una suposición. Pero en vez de intentar adivinar y jugar, sé un inversor. Es la mejor opción. Encuentra las inversiones que deseas poseer. Este es tu lado de investigación. Ya sea que quieras ser un inversor activo y desees invertir en acciones individuales o en industrias donde crees que el dinero se mueve, o deseas ser un inversor pasivo y solo quieres invertir en el S&P 500 o en algún otro índice amplio, no importa lo que quieras hacer. Encuentra lo que deseas invertir. Después configuras un sistema. Quizás inviertas cada semana. Quizás busques oportunidades individuales, lo que sea. Pero cuando aparezcan oportunidades, aprovecha. Y cuando digo que surgen oportunidades, me refiero a que si los mercados bajan, no es el momento para vender por pánico, porque eso es lo que hace la gente. Y si sigues lo que hace la mayoría, terminarás como la mayoría de las personas, lo cual, lamentablemente, no es bueno. Está roto. Quieres ir en contra de lo que hace la gente. Cuando las cosas suben, suelen decir que los mercados no caerán.
que es una gran oportunidad, que los mercados son mejores que nunca. Cuando los mercados caen, también exageran eso, sobre cómo es la venta más rápida, sobre cómo las cosas nunca se recuperarán, sobre cómo todo va a colapsar, sobre cómo es este escenario apocalíptico. Aunque las cosas nunca son tan buenas como los medios sugieren, generalmente tampoco son tan malas como los medios indican. Y lo que quieres es atravesar el ruido y hallar la oportunidad. Esa es la clave. Y esa oportunidad consiste en comprender en qué deseas invertir. Porque si sabes que quieres invertir en estas acciones, en estas industrias, en estas cosas, y luego esas cosas están en descuento, no quieres dejarte llevar por la emoción y el ruido y dejar de comprar porque piensas que los mercados colapsarán. O quieres sincronizar todo perfectamente. Puedes comprar en fases a medida que bajan. Pero tienes que entender cómo funciona, porque sí, hay riesgos en la economía, hay riesgos con la deuda nacional, hay riesgos por la geopolítica, hay riesgos por la IA que frena la economía, hay riesgos por la inflación. No significa que habrá recesión mañana o en 26 o 27. ¿Es posible que ocurra? Claro que sí, pero eso no asegura nada. No tenemos certeza, no podemos anticipar cuándo. Que ocurra un detonante. Así que en vez de predecir cuándo pasará algo, en lugar de actuar como un apostador en la bolsa, sé un inversor a largo plazo. Conoce en qué deseas invertir. Si ves una oportunidad de compra, aprovéchala y ignora el ruido. Es una de las cosas que enseño en mi máster de inversiones, así que si no te has apuntado, aquí tienes el enlace en la descripción. Es gratuito. Aprende a detectar oportunidades. Pero el punto aquí es que hay más inquietudes en la Reserva Federal. Y ese era el punto inicial de este video. Me desvié un poco porque me emociona ver cómo la gente arroja su dinero a los lugares incorrectos y luego dicen que quieren ser inversores y se convierten en traidores. Lo que el Banco de la Reserva Federal está haciendo es que estamos viendo una gran disidencia en el Banco de la Reserva Federal, lo que significa que hay más personas allí ahora. No están alineados con los demás. Esto no es normal. La última vez que hubo una disidencia tan grande fue en los años 90, 1992. Más personas en el Banco de la Reserva Federal están diciendo que debemos aumentar las tasas para protegernos de la inflación y cuidar el dólar. Más personas están diciendo que debemos bajar las tasas para reactivar la economía. No puedes bajar las tasas de interés y subirlas al mismo tiempo. Y la razón por la que esto genera más incertidumbre hoy es que estamos a pocos días de que Jerome Powell, nuestro presidente actual, se vaya. Él seguirá en el Banco de la Reserva Federal, pero dejará su puesto de presidente. Y lo reemplazó Kevin Warsh, un nuevo nombramiento de Trump. No sabemos cómo eso afectará las decisiones del Banco de la Reserva Federal. ¿Habrá más impresión de dinero? ¿Tendremos tasas de interés más bajas o más altas? ¿Y reducción de dinero o una mezcla de las dos? Ahora tenemos una idea y he hecho videos sobre lo que ha dicho Kevin Warsh y el presidente Trump. Pero si la historia nos dice algo sobre el futuro, a veces los políticos dicen una cosa y hacen otra. La inflación debía ser transitoria en 2020. Cuando el dólar se retiró del patrón oro en 1971, fue algo temporal. Ahora, 55 años después, seguimos fuera del patrón oro. Así que lo que importa son las acciones, no las palabras de la gente. Y ahí es donde Wall Street tiene un poco de estrés y ansiedad porque no saben qué va a pasar. Tal vez todo esté bien. Quizás habrá más inestabilidad. Pero lo que debes tener en cuenta, porque no podemos predecir lo que sucede con el Banco de la Reserva Federal, es que debes observarlo. Pero lo que realmente quieres ver y entender es cuánto dura el conflicto en el Medio Oriente. Porque mientras más dure el conflicto en el Medio Oriente, los precios del petróleo aumentarán. Y la inflación será peor. Sé que no es buena noticia. No me gusta dar malas noticias, pero esa es la realidad. Si el petróleo sube, el costo de vida subirá. La gasolina subirá. La inflación alta suele beneficiar a los inversores. Y eso significa para ti que primero debes poner tu dinero en orden, porque no sabemos cuánto tiempo durará el conflicto en el Medio Oriente. Si se prolonga, espera costos más altos por más tiempo y tal vez incluso cosas más caras. Así que, ponte en posición para aprovechar oportunidades de inversión, es decir, tener dinero para invertir, ya que los conflictos geopolíticos generan volatilidad en los mercados. Los mercados fluctúan debido a su volatilidad. Cuando los mercados bajan, sabe en qué desea invertir.
úsalo como una oportunidad para comprar a largo plazo. No sabemos si habrá recesión, no sabemos si habrá un desplome, no sabemos si en 2026 los mercados van a crecer, todos tienen su opinión. Pero no importa. Saber qué quieres, qué invertir, tu estrategia y cómo capitalizar oportunidades cuando lleguen. Muchos cambios están sucediendo. La Reserva Federal ahora se está volviendo más divisiva. Veremos muchos cambios el 15 de mayo, cuando el presidente del Banco de la Reserva Federal efectivamente cambie. Te mantendremos al tanto de los informes del mercado y de este canal de YouTube. Pero sabemos que estamos viendo más división en la Reserva Federal. La pregunta es, ¿creará Kevin Warsh más división o más unidad? ¿Y hacia dónde irá esa unidad? ¿Será en dirección a más inflación? ¿O será para rescatar el dólar? Veremos qué pasa al final. Y con eso, te veré mañana en YouTube. El 15 de mayo de 2026, la Reserva Federal se reinicia y la mayoría no lo sabrá hasta sentirlo en el bolsillo. ¿Qué pasa el 15 de mayo? Cambia el presidente de la Reserva Federal y él tiene el plan para reducir la crisis de deuda en Estados Unidos. El problema es que no se arregla la deuda sin